Veamos este ejemplo donde vamos a realizar operaciones entre números enteros, de suma y resta nada más. Para eso tú debes saber la regla de los signos, de la suma y la resta. Voy a ponerla ahí para que te recuerdes. En estos ejercicios, lo que primero tienes que identificar es que cada número tiene su signo y su signo se encuentra a su izquierda. Por ejemplo, este 4, su signo está a su izquierda. Este signo pertenece al 4. El 4 tiene signo negativo. Acá hay otro, mira, el 1, su signo siempre está a su izquierda, negativo, y este signo pertenece al 3. Esos serían los negativos. Y estos que quedan, por ejemplo el 7, su signo está acá, es positivo, y el 2 también es positivo. Entonces cuando te dan bastantes números, así como está ahí, lo que se hace es, primero haces lo que tiene el mismo signo. Por ejemplo, ellos dos son positivos. ¿Qué se hace cuando tienen el mismo signo? Aplicas esto. Se suman estas cantidades. 9 sale. Y el resultado que has hallado, se le pone ese mismo signo que ellos tienen. Ellos tienen positivo, ese mismo signo se pone. Por ejemplo, ahora los negativos. 4, 1 y 3. Tienen signos iguales ellos. Tienes que sumarlos. Acá sería 5 y con esto sería 8. Y le sigues aplicando eso. El resultado que has hallado se le pone ese mismo signo. Ellos eran negativos, ese signo lleva el resultado. Y finalmente, siempre cuando te den así van a quedar dos números enfrentados, un positivo y un negativo. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a aplicarlo de ahí. Este es positivo, este es negativo. Tienen signos diferentes. En ese caso hay que restar estas cantidades. 1. Y el resultado que has obtenido se le pone el signo del mayor. De los dos, este es el más grande. Es positivo, ese signo se le pone al resultado. Y así nomás se hace eso. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Me voy. ¡Chao!